Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos para adultos y también indicados para jóvenes. Este es el estudio número 2 de Filipenses. Se titula Unidos y de un mismo sentir. Corresponde al día domingo 22 de mayo de 2022. El tema es este que acabamos de mencionar. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierdan. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer una parte de la lectura base para este estudio. La lectura base completa es Filipenses 2 del 1 al 16. Vamos a leer Filipenses 2 del 5 al 11. Empezamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú haces posible. Te pedimos que esta tu palabra que será expuesta pueda llegar a muchos corazones necesitados y sirva para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Bien, vamos a entrar a la introducción de este estudio. Sí, unidos y de un mismo sentir. En la lectura pues ya se hablaba, ¿verdad?, de esa porción donde según los eruditos de la palabra de Dios es como un himno, un poema. Aquí lo tenemos, un himno más bien, ¿verdad? Vamos a ver por qué Pablo les habló de esta manera, qué fin tenía, como introducción al estudio, ¿sí? Bueno, un himno con énfasis doctrinal, ¿verdad? Le podríamos llamar con énfasis doctrinal esta porción de la palabra que vemos en pantalla y que se acaba de leer. Con solo observar el arreglo tipográfico con que aparece este pasaje, se acepta que no forma parte de la prosa común. Fíjese bien, no forma parte de un estilo común narrativo, ¿verdad? En una carta. Efectivamente, hay un acuerdo generalizado entre los estudiosos de considerarlo como un himno. Esta parte. Un himno que Pablo compuso antes de escribir la carta a los filipenses. Es decir, que pudo haber compuesto, ¿verdad?, previamente. Y que decidió incluir por la claridad con que se refiere al ejemplo de Cristo. ¿Ok? O bien, no que lo compuso él, sino que habiendo sido escrito por otro hermano, quizás desconocido, había tenido tal difusión en la iglesia primitiva que Pablo consideró oportuno citarlo en su exposición sobre la comunión fraternal. Ya sea una cosa u otra, ¿verdad?, que Pablo lo haya compuesto o que lo tomó, ¿verdad?, lo tomó de otro hermano que previamente también lo compuso. De una u otra forma Pablo lo está utilizando, le pareció oportuno, propicio estas palabras, ¿verdad?, como un himno. Bueno, consideró oportuno citarlo en su exposición, decíamos, sobre la comunión fraternal. Ya sea de una manera u otra, lo cierto es que además del valor estético, el himno mencionado tiene un gran valor
doctrinal, por el mensaje que tiene, las palabras, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a entrar al estudio bíblico de lleno, al análisis de la palabra, del texto bíblico. Se divide en tres subtemas. Uno es un mismo sentir, basado en Filipenses 2 del 1 al 4. Y aquí tenemos el versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Bueno, entonces, este versículo comienza en el texto griego con una partícula condicional. La palabra sí, ¿verdad? Ahí la tenemos al principio. Se repite 4 veces ese condicional, esa palabra sí, ¿ok? 4 veces más en esta parte, en este versículo. Este tipo de partícula da por cierto aquello a lo que se refiere, ¿verdad? La consolación, el amor, la comunión, da por cierto todo eso. Es decir, que para Pablo los fundamentos del altruismo eran totalmente seguros en la vida de todo cristiano. Pablo estaba confiado en que los hermanos vivían estas entregas, de esta forma vivían su vida cristiana, ¿verdad? Entregados. Bueno, para Pablo los fundamentos del altruismo eran entonces totalmente seguros en la vida de todo cristiano. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el primero que se menciona aquí es el aliento en Cristo. Aquí dice alguna consolación en Cristo. Sí, en otras palabras habla de un aliento en Cristo. Ese es el número 1, ¿verdad? Que Pablo daba por hecho que los cristianos lo vivían, lo experimentaban en su vida diaria. Su sentido original es llamar al lado de. En el griego, pues, vamos a decir, ¿verdad? Una traducción más literal. Llamar al lado de. Y puede traducirse también, por tanto, como consolación. Aquí vemos, de hecho, la palabra es en la versión Reina Valera 69. Aquí está la palabra consolación. También puede ser estímulo, etcétera. Número 2, ¿qué otra cosa experimentaban los cristianos en los tiempos de Pablo? Bueno, el segundo fundamento es el incentivo en el amor. Y aquí lo tenemos subrayado, ¿verdad? Algún consuelo de amor, dice. Así es. Y número 3, el tercer fundamento es la comunión en el Espíritu. Así dice, si alguna comunión del Espíritu. Ahí lo tenemos también, algo importante para todo cristiano, ¿verdad? Comunión en el Espíritu, que puede traducirse también participación, compañerismo, etc. Número 4, el cuarto fundamento tiene que ver con la combinación del afecto profundo y de la compasión. Dice aquí, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ahí lo tenemos detectado, el número 4, ¿verdad? El término que se traduce afecto profundo significa, fíjese bien, literalmente significa entrañas, ya que para los hebreos era allí donde residían los afectos de mayor profundidad. Así lo concebían ellos, ¿verdad? Algo entrañable, ¿verdad? Tal vez ahora decimos el corazón, ¿verdad? Que es donde se alberga lo más profundo, los sentimientos. Pero para los hebreos eran las entrañas. Muy bien. Versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, con base en los fundamentos señalados en el versículo anterior, Pablo exhorta a los filipenses a que compartan los mismos pensamientos. Dice sintiendo lo mismo. Ahí está subrayado. Los mismos sentimientos y los mismos propósitos. Todo ello se podía lograr con base en el hecho
de que los filipenses fueran unánimes, sintiendo lo mismo. Así es. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué importante es esto, ¿verdad? Y ejecutarlo cada uno en nuestra vida. Pablo hace notar que la primera aplicación práctica de los objetivos mencionados en el versículo anterior, en el 2, es evitar la rivalidad y la vanagloria. Echar a un lado la rivalidad y la vanagloria. Y por el contrario, considerar a los demás hermanos como superiores a uno mismo. Eso es la humildad que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, y el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Se relaciona mucho este versículo 4 con el anterior, ¿verdad? Sigue hablando un poco de lo mismo. La segunda aplicación práctica de los objetivos a los que hace referencia el versículo 2 tiene que ver con interesarse cada uno por las cosas de los demás. Interesarse por las cosas de los demás. Pero ¿qué interés? ¿De qué interés estamos hablando? De un interés encaminado a la colaboración, ¿verdad? A la ayuda mutua. Así es. Ayudar al necesitado. Muy bien. Subtema 2, el sentimiento de Cristo. Filipenses 2, del 5 al 11. Y aquí tenemos el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Seguimos hablando del sentimiento, del sentir, pero ahora dice el sentir que hubo también en Cristo Jesús. La traducción literal de este versículo sería, esto pensad en vosotros, o esto pensad entre vosotros, lo que también hubo en Cristo Jesús. Es decir, que la primera palabra en el texto griego es un demostrativo neutro, esto. Aquí dice, haya pues en vosotros, pero otra traducción más literal incluiría la palabra esto, que vincula lo que sigue con el tema del altruismo tratado en los versículos anteriores. Esto pues hacer, esto pues sentir, ¿verdad? Muy bien. Seguidamente viene el verbo pensar. Ok. Pensar, ¿verdad? En otra traducción podría ser más literal, ¿verdad? Esto pensar llevamos entonces ya juntando esas dos palabras. Primero dijimos esto y luego pensar. Esto pensar, que también puede traducirse sentir, como lo dice aquí, ¿verdad? Sentir, que es la acción a la que Pablo exhorta a sus lectores, que sientan lo que también hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? O que Él sintió, o el ejemplo que Él nos dejó, mejor dicho, ¿verdad? Seguirlo. La imitación a Cristo viene como resultado de asumirlo como modelo en el modo de pensar o sentir. Fíjese bien, qué importante esto. Entonces, Cristo es el modelo que tenemos para pensar y para sentir, ¿verdad? Cristo nos dejó el ejemplo y es el principal ejemplo para los cristianos, ¿verdad? En lo que debemos de pensar, en lo que debemos de sentir. Así es. En tercer lugar viene una preposición que puede traducirse en o entre. Entonces habíamos dicho que la otra forma de traducir del griego sería esto pensar en uno mismo, o esto pensar entre vosotros, ¿verdad? Así esa idea dan juntando las palabras. Si la entendemos como en, ¿verdad? Sería en el sentido de la traducción propuesta por un erudito, Hendriksen, ¿ok? Que la traduce como en, o sea, refiriéndose al cristiano en particular, ¿verdad? Pero la propuesta de la Nueva Biblia Española, entre ustedes sería, esa ya incluye al grupo de hermanos, ¿verdad? Y se referiría entonces
a una vivencia comunitaria. Entonces esa otra opción, esa otra traducción del griego, ¿cómo queda? Pensar entre vosotros, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Del sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? En esto pensar, ya sea de manera particular o en esto pensar en comunidad, ¿verdad? Todos los cristianos, un mismo sentir o el sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? El ejemplo. Bien, versículos 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La primera cosa que debemos tomar en cuenta al considerar el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Desde el versículo anterior estamos hablando del ejemplo de Cristo, el sentir, el pensar como Él. Bueno, es la humillación que experimentó al llegar a asumir la naturaleza humana. Una gran humillación, ¿verdad? La enseñanza que se desprende de esta distinción es que Cristo siempre poseyó y poseerá la naturaleza divina. Él vino a este mundo a padecer como siervo, ¿verdad? Pero Él tenía dos naturalezas, nunca perdió la naturaleza divina, ¿verdad? Pero adquirió la naturaleza humana y fue donde decimos que se humilló a lo sumo, ¿verdad? Por la muerte, lo que padeció, ¿verdad? Bueno, pero a partir de un momento determinado, fíjese bien, cuando vino la plenitud del tiempo, Gálatas 4:4, puede checar usted, asumió también la naturaleza humana. Esto fue posible gracias a que el Hijo de Dios se despojó de sí mismo. Aquí lo dice, se despojó a sí mismo de los privilegios propios de quien solamente poseía naturaleza divina, para enfrentar las limitaciones de compartir dicha naturaleza como Dios con la propia de un ser humano, ¿verdad? No escatimó el ser Dios, el ser igual a Dios, ¿verdad? Para sufrir el martirio aquí en la tierra. Y todo por salvarnos, ¿verdad? Por romper esas cadenas del pecado que nos tenían atadas. Por amor a los hombres, así es. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, como si hubiera estado descendiendo por una escalera de humillación. Fíjese bien, después de encarnarse, Cristo se sujetó al Padre en toda obediencia a Él. Toda obediencia al Padre. Y finalmente estuvo dispuesto a morir en una cruz. Era una muerte tormentosa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al hacerse hombre, el Hijo perdió su independencia de acción. ¿Sí? Se sometió a la voluntad del Padre, pues. Se sometió. Entonces perdió su independencia de acción y se sometió a la voluntad del Padre como pudo, como todo ser humano consagrado. Fíjese bien, como todo ser humano consagrado. Esa palabra es muy importante. Qué bueno fuera que todos los seres humanos estuviéramos consagrados a Dios, como Dios manda, pues como Dios quiere, ¿verdad? Pero estamos a veces en la lucha y hay que aferrarse a eso para siempre vivir consagrados a Dios. El escritor a los Hebreos expresa esta situación así. Dice el escritor a los Hebreos, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, aprendió la obediencia. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Lo puede ver en Hebreos 5:8. Al morir en la cruz, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿verdad? Al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está,
Dice en Gálatas 3:13, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo vino a padecer y a morir en un madero. Así es. ¿Pero por qué? Pues para librarnos de la ley, para librarnos del pecado, ¿verdad? Como acabamos de decir. Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bonito aquí, ¿verdad? Donde ya dejamos de hablar de toda la humillación, de todo lo que se humilló Cristo hasta lo sumo, pero también entonces ahora es merecedor de una exaltación hasta lo sumo también. Merecedor, así es. Así como decíamos que se dio un descenso en la humillación sufrida por Cristo, también se dio un ascenso en la exaltación experimentada por el Hijo de Dios, Jesucristo. Esta incluye, por un lado, esta exaltación, el poseer un nombre que es sobre todo nombre. Aquí lo dice, ¿verdad? Un nombre que es sobre todo nombre. En segundo lugar, el hecho de que todo ser criado se someterá ante él, siguiendo la cosmología de su época. Pablo indica esto al referirse a los tres niveles concebidos por los antiguos. El correspondiente a los cielos, ahí está subrayado, a la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Eso eran todos, el 100% de los espacios concebidos, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces, en tercer lugar, tenemos la confesión universal de estos seres en cuanto al señorío de Cristo. Porque dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. Bueno, entramos entonces al subtema 3, los motivos del creyente. Filipenses 2, del 12 al 16. Y aquí tenemos el versículo 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, tal y como analizamos en estudios anteriores de esta serie, la salvación es por gracia, ¿verdad? Ya se ha dicho, la salvación es por gracia. El hombre no puede hacer nada para merecer la salvación. Es por gracia, es un regalo de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir, fíjese bien, esto no quiere decir que el cristiano quede sin ninguna responsabilidad personal ante su salvación. O sea, pensar que Dios me regala la salvación y me cruzo de brazos. No, por supuesto que no. En Filipenses 2:12 se observa que el Hijo de Dios debe ocuparse de su salvación. Fíjense bien, el Hijo de Dios, entiéndase como usted, como yo. Sí, aquí no nos referimos a Cristo. Entonces, usted y yo debemos ocuparnos de nuestra salvación, por supuesto que sí. Es más, debe hacerlo con temor y temblor, dice ahí, con temor y temblor. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Bueno, el papel que juega el cristiano en cuanto a su salvación debe interpretarse a la luz de lo expresado por el apóstol en el versículo 13, aquí mismo. Efectivamente, el creyente debe cuidar de su salvación, pero en dependencia de Dios. ¿Dónde dice algo así? Dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Una dependencia de Dios genuina. Dice, Dios que produce tanto el querer como el hacer. Hendrickson lo entiende de la siguiente manera, fíjese bien, deben ocuparse en su salvación, llevarla a su fin, comprender plenamente su significado y aplicarla a su vida todos los días que Dios nos permita vivir en este mundo. Aplicarla a su vida, porque si no se aplica a la vida, pues ¿de qué sirve, verdad? De nada. Versículo 14.
haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bueno, como derivación inmediata del ocuparse de la salvación, como decíamos en el versículo anterior, y esto aclara un poco más la idea de los versículos anteriores 12 y 13. Pablo exhorta a los filipenses a hacer todo, como dice, sin murmuraciones y contiendas. Esa es la exhortación, hermanos, para todos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, al eliminar de sus vidas las murmuraciones y las contiendas, los filipenses lograrían, ¿qué lograrían? Bueno, en primer lugar, lograrían ser irreprensibles y sencillos. Aquí lo dice, ¿verdad? Así es. Término que en el original significa sin mezcla, no mezclados con las cosas malas, ¿verdad? Y que por lo tanto indica integridad en el cristiano. En segundo lugar, podría librarse de las manchas de una generación torcida y perversa, ¿verdad? Como dice aquí, una generación maligna y perversa. Y más bien actuar en ella como luminares. Ahí dice, en medio de la cual resplandecéis, ¿verdad? Como luminares. Así es. En esto puede verse nos recuerda las palabras de Cristo, ¿verdad? Cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así es, lo puede ver en Mateo 5:14. Muy bien. Versículo 16, último versículo, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muy bien, la última consecuencia mencionada por Pablo en cuanto a ocuparse de la salvación es el retener la palabra de vida. Aquí dice asidos, es bien agarrados, ¿verdad?, de la palabra de vida. Así es. El verbo griego que se traduce retener conlleva dos ideas, ¿verdad? Aquí dice asidos, ¿verdad? O retener. Lleva dos ideas. La de agarrarse de algo, bien agarrado de algo, ¿verdad? Bien asidos. Y la de presentarlo como si fuera un estandarte o una antorcha, así un estandarte aquí, ¿verdad? Presentarlo. Entonces tenemos dos ideas. Pero en vez de optar por alguna de las dos opciones de significado, fíjese bien, es más importante considerar que el escritor bíblico pudo tener ambas ideas en su mente. O sea, bien agarrados de la palabra y como un estandarte publicarlo a las demás personas. Esto nos indicaría que debemos, fíjese bien, por un lado, tomarnos firmemente de la palabra de Dios, ¿ok? Tomarnos, asidos de la palabra. Y por otro, el presentar su mensaje como portadores del mismo ante los demás, ¿verdad? Porque dice la palabra que somos embajadores en este mundo, ¿verdad? No pertenecemos ya a este mundo de maldad, sino somos embajadores. ¿Y qué hace un embajador? Bueno, representa su ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de anunciar o cómo fue que adquirimos esa ciudadanía, ¿verdad? Para que otros puedan llegar también. Así es. Bien, ¿qué podemos aterrizar para este estudio? Pues tenemos 3 puntos. Debemos lograr el altruismo siguiendo el ejemplo de Cristo. Ahí está, punto número 1. Bueno, si el Hijo de Dios estuvo dispuesto a tanto, humillándose en sumo grado, nosotros debemos imitarlo, eliminando de nuestras vidas el espíritu egoísta y competitivo, ¿verdad? Así es. Número 2.
debemos ocuparnos de nuestra salvación, viviendo plenamente sus implicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sabemos que el más grande tesoro que tiene el cristiano es la salvación, ¿verdad? Ese es el más grande tesoro del cristiano. Ella costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Un gran precio se pagó por esa salvación. Nunca se nos debe de olvidar. Entonces, asumamos la responsabilidad de ser irreprensibles, como decíamos en el estudio, sencillos, humildes, y de un brillo espiritual, fíjese bien, acabamos de decir hace ratito, un brillo espiritual similar al de las estrellas. Dice que seamos como luminares, ¿verdad? Decíamos, en este mundo de maldad. Muy bien. Número 3, debemos eliminar de nuestra vida las murmuraciones y contiendas. Muy importante. El cristiano ha sido llamado a servir dentro de la comunidad cristiana. Hemos sido llamados a servir para la obra, pues. Pero ese servicio debe ser sin motivos secundarios, ¿verdad? Que manchen la obra. No. De los males que estorban el crecimiento y desarrollo de la iglesia, con frecuencia encontramos que son las murmuraciones, las contiendas, ¿verdad? Entonces vale la pena eliminar esos motivos de nuestro servicio o en nuestro servicio. Claro que sí, vale la pena eliminar eso que no sirve, que mancha, ¿verdad?, la obra, o son manchas en la obra de Dios. Así es. Bueno, aquí dice en el número 2, debemos ocuparnos de nuestra salvación, y la pusimos en rojo, la palabra salvación, porque hay que hacer un énfasis en este momento de esa palabra. ¿Es usted salvo? ¿Le ha entregado su corazón a Cristo para que sea Señor y Salvador de su alma? Perfecto, le felicito si es así. Pero si no, déjeme decirle que esta puede ser su gran oportunidad de ganarse la vida eterna en la gloria de Dios. Esta puede ser la oportunidad de su vida, porque nadie sabemos hasta dónde Dios nos va a permitir vivir en este mundo. Le voy a decir cómo, es muy sencillo, pero qué importante es, por supuesto. Sencillamente declárese ante Dios que es pecador, porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Pídale perdón a Dios por todos sus pecados y Dios le perdonará. Si usted lo hace con un corazón sincero, por supuesto. Después invite a Cristo a entrar a su corazón, a entrar a su vida como Señor y Salvador de su alma. Pídaselo sinceramente y en ese momento el Espíritu Santo le sellará y le garantizará la salvación por la eternidad en la gloria de Dios. Así de fácil, pero de importante puede ser esto para usted. Sin duda lo más importante que usted hará en toda su vida, si no lo ha hecho, esta profesión de fe. Aquí abajo le dejamos más información de esto último que le acabamos de decir. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y así estaremos despedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y que sirva para la edificación de tu iglesia. Padre, pedimos que si alguien ha escuchado y no tiene a Cristo en su corazón, le redargullas de pecado y le ayudes, Padre, y le des ese regalo tan preciado que es la salvación de su alma. Te pedimos por ello, mi Dios. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, con el perdón de nuestros pecados, oramos. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.